Hola, bienvenidos al canal. En este video les voy a explicar las funciones compuestas. Una función compuesta, su notación es la siguiente: f compuesta de g. Este círculo pequeño es compuesto, entonces se lee f compuesta de g y la nomenclatura es esta. F compuesta de g de x es igual a f de g de x. ¿Qué significa una función compuesta? Pues como su nombre lo dice, significa que una función g va a entrar a componer a una función f. Entonces se necesitan dos funciones para poder obtener una función compuesta. Vean que la segunda función es la que va a entrar a componer a la primera función. Para explicarles esto, les voy a explicar con este ejemplo. Dadas las funciones f de x es igual a x cuadrada más 3 y g de x es igual a raíz cuadrada de x, obtener las funciones compuestas siguientes. Voy a obtener estas cuatro funciones compuestas, entonces voy a comenzar con la primera. El inciso A es f compuesta de g de x. Vean que el inciso A es f compuesta de g de x, ¿sí? ¿Quién es la función que va a entrar a componer? Pues la segunda función es, en este caso, g. Entonces, f compuesta de g es igual a f de g de x, ¿sí? Entonces, f ya no va a estar en función de x, sino va a estar en función de g de x. ¿Y a qué equivale g de x? G de x es igual a la raíz de x, ¿sí? Entonces, miren, vean que f de x está en función de x. ¿Qué quiere decir? Que cuantas x tengan aquí en la función, cuantas x van a sustituir, pero ahora por raíz de x. En este caso, pues solamente tengo una, que es x al cuadrado más 3, pero ya no va a ser x, ya que es una función compuesta. Esa x se va a sustituir por g de x, donde g de x equivale a raíz de x. Y observen que tenemos raíz de x elevado al cuadrado, son dos operaciones que se anulan, entonces solamente nos queda x. Por lo tanto, f compuesta de g de x es igual a x más 3. Entonces la primera, la del inciso A, f compuesta de g es igual a x más 3. G entró a componer a f y resulta x más 3. Ahora el inciso B. Inciso B es g compuesta de f de x. Ahora fíjense que la función que va a entrar a componer es f, la segunda, entonces va a ser g compuesta de f de x. Es decir, g de f de x, pero f de x ¿a qué equivale? F de x equivale a x cuadrada más 3. X cuadrada más 3, ¿qué significa? Que cuantas x tengan en g, cuantas x vamos a sustituir por x cuadrada más 3. Y pues g de x es igual a raíz de x, pues nada más tenemos una x, vean. Raíz de x, esa x se va a quitar porque ya no va a estar en función de x, ahora está en función de x cuadrada más 3, x cuadrada más 3. Ahora, vean que es una suma dentro de una raíz, es una ley de los exponentes que nos dice que sumas o restas dentro de raíces no se pueden separar, por lo tanto, g compuesta de f de x es igual a la raíz de x cuadrada más 3. Y esa es la respuesta. Esta es esta función compuesta g compuesta de f. Inciso C. F compuesta de f. Ahora vean que f se va a componer a sí misma. Es decir, f de f de x, que es igual a f. ¿Y f de x a qué equivale? Pues a x cuadrada más 3. ¿Qué significa? Que cuantas x tengamos en f, cuantas x vamos a sustituir por x cuadrada más 3. Y en f de x pues nada más tenemos una x, ¿no? X cuadrada más 3, pero ya no va a ser x. Ahora esa x se sustituye por x cuadrada más 3. Observen que nos queda, son dos términos elevados al cuadrado, es un binomio cuadrado perfecto, entonces hay que desarrollarlo, que es el cuadrado del primero, x cuadrada al cuadrado, x cuarta, más el doble del primero por el segundo. El doble de x cuadrada es 2x cuadrada por 3, 6x cuadrada más cuadrado del segundo, que es 9, más 3. Simplificamos, entonces f compuesta de f de x es igual a x cuarta más 6x cuadrada, 9 más 3, más 12. Y esta es la tercera función compuesta.
Siguiente, g compuesta de g de x. Significa que va a ser g de x, es decir, g de x, donde g de x equivale a raíz de x. Raíz de x, cuantas x tengamos en g se van a sustituir por raíz de x y vean que nada más tenemos una x, raíz de x, pero x se sustituye por g de x que es raíz de x. Entonces vean que es una raíz cuadrada dentro de otra raíz cuadrada, es una ley de los exponentes que nos dice que los radicales se multiplican. ¿Qué número hay aquí que nos escribe? 2 y 2 y 2 por 2, 4. Entonces g compuesta de g de x es igual a raíz cuarta de x. Y listo. Estas son las funciones compuestas. Como es una función compuesta, vean que una función entra a componer a otra. El dominio de la función resultante va a estar restringido por el dominio de la función que compone, ¿sí? Entonces existe esa limitante, ¿sí? Bueno, esta ha sido la clase de hoy. Hasta pronto.